Bueno, en esta clase me voy a ocupar de un tema que está en proceso de investigación y que tiene que ver sobre la lengua particular de los incas. Es un tema que ha sido objeto de reflexión por mucho tiempo, pero sin ninguna base lingüística, sin base lingüística, mejor dicho, y yo creo que algo podemos decir ya en relación con este tema a raíz de los trabajos que se han venido desarrollando en los últimos tiempos. Quisiera comenzar citando un pasaje de Garcilaso, que es un pasaje bastante conocido, y dice así: y es de saber que los incas tuvieron otra lengua particular que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios, ni les era lícito aprenderla como lenguaje divino que era. Muy bien. Entonces la noticia nos la da el Inca Garcilaso, la noticia de la existencia de esta lengua. Ahora, si solamente hubiera sido el Inca Garcilaso quien nos diera o nos hubiera dado esta noticia, quizás podríamos dudar de la veracidad de lo que dice el Inca, porque al Inca se le tila de novelista, de fantasioso, en fin. Y no es así. Y es que hay evidencias que provienen de otras fuentes que señalan lo mismo. Incluso de fuentes que Garcilaso, de hecho, ignoraba por completo. Una de esas fuentes, por ejemplo, es la de Cantos de Andrada, corregidor de Huancavelica, que dice lo mismo. Y antes que Garcilaso. Estamos hablando de 1586. De manera que ahí no hay ninguna duda, ¿no? Había algo, había una entidad allí, ¿no? Distinta del quechua y del aymara, que se suponía que era una lengua hablada estrictamente por la nobleza incaica. La pregunta es, ¿qué lengua era esta? Tenemos que preguntarnos sobre esta lengua. Pero antes de indagar sobre ella, conviene recordar qué nos dicen los historiadores respecto de este pasaje. ¿Qué es lo que han comentado Ribagüero, Porra Barrenechea, Rostorowski, Espinosa Soriano, en fin, todos nuestros historiadores conocidos? Bueno, todos ellos, incluso del siglo pasado, del siglo XIX, ya, incluso Markham, Tschudi, Middendorf, etc., todos ellos nos van diciendo que probablemente esta lengua secreta era o bien un quechua muy antiguo o bien un aymara muy antiguo. ¿Y sobre qué base opinaban en esos términos? Sobre el análisis, no siempre riguroso, por supuesto, porque estamos hablando de épocas en las cuales la lingüística andina ni siquiera se había desarrollado para nada. Estamos hablando de un pequeño corpus lingüístico, un pequeño arsenal léxico recogido de los comentarios de Garcilaso. Y es que Garcilaso nos va dando de vez en cuando, a lo largo de sus comentarios, una lista de términos que él no puede explicar a través de su quechua nativo. Dice, este término no sé qué pueda significar en mi lengua, debe ser de la lengua particular de los incas. Y si nosotros juntamos esos pasajes, nos quedamos con una docena de nombres. ¿Y qué nombres son esos? Bueno, básicamente son nombres propios, nombres de incas, por ejemplo, Manco. Títulos nobiliarios, Cápac. Algunos topónimos, por ejemplo, Colcampata, Chaquilchaca. Incluso un nombre particular, común y corriente, Corequén, que es el nombre del ave sagrada de los incas. En otros casos, Garcilaso se da la licencia de explicarnos como quechua términos que no son definitivamente ni quechua ni aymara. Es el caso de Cusco, ombligo de la tierra. Todos hemos aprendido, ¿no?, este significado totalmente postizo, sin ninguna base, ni fonológica, ni menos semántica. Nada que ver con ombligo de la tierra. Bueno, pues ese es el corpus. Sobre ese corpus es que se ha tratado de postular esta filiación lingüística en favor o bien del quechua o bien del aymara. ¿Qué podemos decir nosotros modernamente? Es decir, después de haber aprendido un poco más de la historia del quechua, la historia del aymara, la evolución de estas lenguas a través del tiempo, gracias a los estudios históricos-comparativos, etc., ¿qué podemos decir? Realmente no hay base para sostener que
este material léxico pueda ser explicado a partir del quechua, por un lado, ni a partir del aymara, por el otro lado. Imposible. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que pensar en una tercera entidad idiomática. ¿Ya? O sea, descartados entonces el quechua y el aymara, nos queda una tercera entidad idiomática. Esa sería, en calidad de hipótesis, la lengua particular, llamada después secreta. Garcilaso nunca habla de lengua secreta, sino de lengua particular. Son los historiadores posteriores que, sobre todo Middendorf, que nos habla de una lengua secreta o arcana, ¿no? Muy bien. Esta tercera entidad idiomática, ¿cuál habría sido? Tenemos que ver, tenemos que tratar de responder a esa pregunta. Bueno, si leemos los documentos del siglo XVI, vamos a encontrarnos con que Toledo, en 1575, decreta como lenguas que podemos llamar modernamente oficiales, en Arequipa, en 1575, repito, declara el carácter oficial de 3 idiomas, lenguas mayores, llama él, ¿no? El quechua, por un lado, el aymara y el puquina. 3 lenguas mayores del antiguo Perú. Nombre intérpretes, ¿no? Para que esas lenguas pudieran ser, digamos, empleadas como medios de evangelización. Muy bien. Ya sabemos que el quechua y el aymara son codificadas tempranamente, pues tenemos bastante material para ambas lenguas. ¿Ah? Sin embargo, para el puquina, nada. Aquí entonces hay un hueco, un vacío. ¿Qué es lo que ha pasado? Si se decreta si se le otorga, digamos, el estatuto de lengua oficial al puquina en igualdad de condiciones del quechua y del aymara, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que no contamos con registros escritos de esta lengua? Quizás registros escritos puede ser cuestionable, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es que no tenemos gramáticas, vocabularios? ¿Por qué no se codifica esta lengua, habiendo sido declarada lengua general, lengua mayor del antiguo Perú? Bueno, pues creo que aquí podemos explicarnos esta situación recurriendo a los siguientes indicios. En primer lugar, al tiempo en que Toledo declara oficial al puquina, los hablantes de esta lengua están ya o bien quechuizados o bien aymarizados. Incluso por ahí se encuentran documentos que nos señalan que solo las mujeres hablan el puquina, porque los hombres en general los hombres hablan o aymara o quechua. Esta parece haber sido una realidad, efectivamente. Y aquí viene la segunda razón que nos puede explicar ese vacío de información que tenemos. Entonces, seguramente los evangelizadores actuaron con bastante pragmatismo y dijeron, si la mayoría de estos hablantes, supuestamente puquinas, ya conocen el quechua y el aymara, ¿para qué perder el tiempo preparando textos, gramáticas, vocabularios, confesionarios, cartillas, etcétera, en estas lenguas? Entonces, parece que optaron por esa medida práctica y se ahorraron el trabajo de proporcionarnos material para esta lengua tan importante. Es realmente penoso que esto haya pasado, porque se nos ha perdido una gran oportunidad para contar con materiales para esta lengua, al igual que los materiales que tenemos para el quechua y el aymara, ¿no es cierto? Sabemos incluso que por ahí se hizo algún intento por escribir una gramática y un vocabulario pequeño, pero tal parece que eso quedó en el terreno de las intenciones nada más, ya que nunca se han ubicado esos textos atribuidos al padre Alonso de Barzana
eximio lingüista avant la lettre, diríamos, ¿no? O sea, lingüista jesuita, gran lenguaraz, ¿no? Muy conocido. A él se le atribuye haber escrito una gramática y un pequeño léxico. Nadie ha podido ubicar esos materiales. Sin embargo, parte del material de Barzana fue recogido por Jerónimo de Oré, gran amigo del Inca Garcilaso. Y ese texto es un texto religioso. Eso es todo lo que tenemos para el Puquina, textos religiosos. ¿Mm? O sea, fragmentos de catecismo. A partir de ese material se ha podido extraer el léxico de esa lengua. No llegamos más allá de los 300 términos, a lo sumo. Además, quitando los quechuismos y aymarismos, ese léxico se reduce a unos 200 o 250. Se puede extraer fragmentos de la gramática de la lengua, y eso es todo lo que podemos saber de esta lengua, nada más. A falta de gramáticas, a falta de vocabularios, eso es lo único que tenemos para esta lengua. Como digo, es una pena que no contemos con ese material que nos hubiera ilustrado, pues, sobre el carácter de esta lengua. Ahora bien, si eso es cierto desde el punto de vista estrictamente lingüístico, ¿qué podemos decir de la lengua en términos de su difusión territorial? ¿Es posible conocerse la distribución territorial de esta lengua? Sí. ¿Gracias a qué? A los documentos coloniales. Tenemos documentos del siglo XVI y XVII, gracias a cuya información podemos elaborar un mapa aproximado de la distribución de la lengua. Efectivamente, era una lengua muy importante. Se hablaba en torno al lago Titicaca, llegando por el noroeste hasta Canas Canchis, hoy día territorios totalmente quechuas, llegando al Pacífico, Arequipa, hasta Iquique, en Chile, por el nororiente, el piedemonte amazónico, tanto peruano como boliviano, es decir, Carabaya, el norte de La Paz, y por el sur llegando hasta Potosí. Ven ustedes que es un territorio sumamente amplio, ¿eh? Y así está descrito además en las crónicas. La mejor fuente que tenemos para esto es lo que nos dice el cronista Sarmiento de Gamboa, 1551. Pues bien, ese territorio además puede ser confirmado como territorio de Puquina gracias a ¿qué? A la toponimia. La toponimia nos traza de manera exacta todo el territorio cubierto por la lengua. Pero claro, ¿cómo podemos nosotros discriminar entre esos términos que atribuimos al Puquina y el resto de los términos que fácilmente son identificables como quechuas o aymaras? Bueno, todo esto se ha venido conociendo gradualmente gracias a los trabajos históricos, como les dije al principio, la gramática comparada, ¿no es cierto?, los estudios onomásticos. Ahora estamos en condiciones de manejar un conjunto de elementos diagnósticos para trazar el territorio puquina. ¿Cuáles son esos elementos? Voy a mencionar apenas 2 o 3, pero ya manejamos actualmente una docena de elementos diagnósticos con los cuales podemos ir trazando el territorio puquina. Uno de esos elementos es el término vaya, que alterna con paya e incluso con guaya. Ese es un término. El otro elemento diagnóstico, laque, así se escribe, esto debería hacerlo así porque es la escritura que aparece en los documentos, ¿no? Laque, alternando con raque. Otro término, otro elemento diagnóstico vendría a ser mora. Otro término, cachi, etc. Vean ustedes que todos estos términos han sido interpretados por el quechua y por el aymara de manera totalmente insensata, diríamos, ¿no? De manera absurda. Porque hemos tenido presente a lo largo de toda nuestra formación, nos hemos formado, mejor dicho, con esa idea de que todo es quechua. Hay una famosa tesis, la tesis de
que resume Porra Barrenechea y que se conoce con el nombre de la tesis del quechuismo primitivo. Según eso, todo el territorio peruano boliviano tendría pues un sustrato quechua general. Y eso, repito, es lo que hemos aprendido, y sobre la base de esa percepción es que se han buscado interpretar todos estos nombres a partir del quechua, porque se asume que debían ser quechuas, y no es así. Hoy día estamos en condiciones de discriminar, decía, toda esa nomenclatura, separando aquello que es quechua, aquello que es aymara, y nos quedamos entonces factorizando todo aquello como quechua aymara, nos quedamos con un pequeño corpus que puede ser asignado a esta otra lengua. Y así tenemos este radical vaya, paya, guaya, que ustedes pueden revisar los diccionarios geográficos, van a encontrar pues en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, en Arica, en Iquique, en Potosí, en todo el noreste de La Paz, los nombres sembrados con la, vaya, paya, vaya. Incluso ya sabemos el significado, significa llanura, equivalente a pampa. Todo eso es producto de un aprendizaje lento y gradual, porque esto no se encuentra en los diccionarios para nada. Este otro elemento, laque, raque, igualmente, coporaque, coalaque, ¿dónde no encontramos laque? Arequipa hacia el sur. ¿Ah? Significa barranco. Muy bien. Este elemento, mora, igualmente, y con oa, porque el puquina tenía 5 vocales, no como el quechua 3 o el aymara 3. Aquí estamos en una lengua interesante. 5 vocales. Por tanto, no era difícil pronunciar la O ni la E, ¿no? En el puquina. Entonces, mora significa centro. Y está allí incluso en Moray, ¿ya ven? Ese topónimo en Moray, el famoso resto arqueológico que está ahí, no es pues ni quechua ni aymara, es Moray, significa centro, taipi o chaupi en quechua. Ese es el mora. Y está en el nombre del mes de mayo, Aymoray, o sea, mes de la cosecha, de la recolección. Cachi, ¿qué no se ha dicho de cachi? Todo el mundo dice, cachi sale en quechua, se acabó. No, señor. Si tengo yo un topónimo como Hachacachi, en Bolivia y en el Perú también. Si hacha es grande, esto es, si fuera sal, sal grande, no hace sentido. No tiene sentido. En cambio, si interpretamos cachi como cerco, ahí sí el topónimo cobra sentido. Cerco grande, Hachacachi. Titicachi, Bolivia, Perú. Y titi es otro elemento sumamente importante, que debía haber agregado acá, pero es muy importante. Titicachi, cerco. ¿Cerco de qué? ¿Qué es titi? ¿Qué no se ha dicho de titi? Titi es sol, en puquina. Entonces, cerco del sol, perfecto. Entonces, gracias a estos elementos, como digo, que son diagnósticos, podemos nosotros ir identificando los nombres del lugar, que afortunadamente están en los diccionarios geográficos. Por eso para nosotros realmente ese esfuerzo de comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, comienzos del XX, de preparar diccionarios geográficos. En el Perú tenemos nuestros clásicos, ¿no? Pasoldán, 1877, Stiglitz, 1922, y en Bolivia por departamentos. Realmente una joya. Gracias a la existencia de esos materiales podemos ir nosotros recogiendo estos datos y analizándolos después. Entonces, decía que la onomástica es la fuente que nos permite a nosotros verificar que efectivamente en ese territorio descrito en los documentos históricos se hablaba pues una tercera entidad idiomática, ¿no? Que hacía uso de estos elementos, que no son ni quechua ni aymara, y que por tanto pueden ser asignados a esta tercera lengua, o sea, la lengua puquina. Ni hablar. Muy bien. Esa conclusión tiene una serie de consecuencias después, ¿no? Y muchas de ellas constituyen, podría decir más bien, constituyen verdades, o podrían ser aserciones que destruyen de una vez por todas las falacias
que han venido circulando en nuestros medios académicos, ¿verdad? En historia, en arqueología y también en lingüística, por supuesto. Una de esas falacias es, en primer lugar, que en el territorio altiplánico se hablaba pues de esta lengua antes que el aymara. O sea, eso significa que el aymara no era una lengua local del altiplano como se piensa hasta ahora. Para los bolivianos el aymara es la lengua nacional, la lengua, pero de lo más profundo de su territorio. La identidad surge desde ahí, la lengua por excelencia. Falso, señores, porque esa lengua no se origina en el altiplano, porque en el altiplano estaba esta lengua, puquina. Los bolivianos y también los peruanos, nosotros hemos venido sosteniendo que la lengua de Tiahuanaco era el aymara, porque se hablaba allí. Con esto que acabo de decirles, cambia todo eso. La lengua de Tiahuanaco era la lengua puquina, por excelencia. Muy bien, entonces vamos barriendo con estos mitos, ¿eh? Y en tercer lugar, volvamos la mirada a los mitos. ¿Qué nos dicen los mitos? ¿De dónde vienen los incas? Todos los mitos coinciden en señalar que los incas vienen del Titicaca. Proceden del Titicaca. Realizan su marcha del Titicaca hacia el Cusco. Muy bien. ¿Qué lengua hablarían? El aymara no, pues, porque el aymara no había llegado al altiplano en esa época. Lo más probable es que la lengua que hablaban era la puquina. ¿A dónde se dirigen? Hacia el Cusco. ¿Qué lengua se hablaba en el Cusco en aquel entonces? El aymara. ¿Cómo había llegado el aymara a Ayacucho, al Cusco? Gracias a Huari. El imperio Huari fue el vehículo que lleva el aymara desde Ayacucho en dirección sureste. Entonces, cuando los primeros incas, los ancestros de los incas, se trasladan del Titicaca hacia el Cusco, llegan a una región en la que se hablaba el aymara. Son una minoría. Tienen que aprender la lengua de la zona, el aymara. Estos primeros incas se aymarizan a la tercera generación. No pueden imponer su puquina porque son una minoría. Se ven obligados entonces ¿a qué? A aprender la lengua del lugar, que era la lengua aymara. Establecen alianzas matrimoniales, las mamás que hablan aymara, los hijos van a hablar aymara en adelante. La tercera generación, adiós puquina. Todo se aymariza. Es el primer cambio idiomático que sufren estos migrantes del Titicaca en el Cusco. Una sustitución idiomática. Se sustituye entonces el puquina por el aymara. Aprenden el aymara llega a ser lengua oficial de los incas míticos, hasta 1540 por lo menos. De eso ya no tenemos duda tampoco. Documentos coloniales nos presentan textos de esa lengua aymara hablada por los incas. Tenemos nada menos que un cantar atribuido a Pachacútec, ¿no es cierto?, que tiene pues versos en aymara, pero aymara de la zona, del Cusco. Era la lengua oficial, entonces, el aymara en esa época. ¿Qué más? ¿Cuándo los incas aprenden entonces el quechua? Posteriormente, después que derrotan a los chancas. Van a aprender el quechua traído por los chancas. ¿De dónde? De Chincha. O sea, el quechua cusqueño, pues, se origina en realidad en el quechua de Chincha. Entonces los incas pasan por distintas lenguas, ¿no? Primero son hablantes de lengua puquina, llegan al Valle del Cusco, tienen que aprender el aymara, esa lengua es oficial hasta tiempos de Pachacútec, o sea, toda la dinastía que se llama mítica, de Pachacútec en adelante, manejan ya el quechua, que es además la lengua de la dinastía llamada histórica, 1540 en adelante. Entonces, dos sustituciones idiomáticas. Muy bien, esta reconstrucción apretada que acabo de hacer, sin embargo, ustedes dirán, ¿cómo es que pruebo yo que esa lengua que trajeron, o que habrían traído, habrían llevado los migrantes de la región del Titicaca hacia el Cusco, cómo pruebo yo que esa lengua era la puquina?
¿En qué me baso yo para sostener esto? Bueno, pues, nuevamente, en el análisis de los términos institucionales, esta vez del quechua. Institucionales, propios de la formación sociopolítica cultural de los incas. Es decir, vamos a analizar términos como inti, que todos creíamos que era quechua. Términos como cápac, que todos pensábamos que era quechua. Términos como manco, nombre propio, que pensábamos que era quechua. Y en fin, una lista de distintos nombres, ¿no?, que están allí. Esos nombres que Garcilaso justamente dice no conocer, son pues esos nombres, que son nombres propios, nombres de linajes, nombres de instituciones quechuas, que hoy día podemos decir que son de origen puquina, todos ellos prácticamente, ¿no? Entonces la mejor evidencia, la mejor prueba de que los incas originarios hablaban puquina es este hecho, el hecho de que el fondo léxico institucional del incario acusa origen puquina. Estos términos no pueden explicarse por el quechua, no pueden explicarse por el aymara. Muchos de ellos además han sido quechuizados y aymarizados a la fuerza. Tantos ejemplos que les puedo dar. Por ejemplo, el famoso tucuirico, que todos hemos aprendido, tucuirico. Por favor, eso no tiene sentido. Simplemente la palabra era tojri. La palabra era tojri. Como no se entendía esta palabra, ni por el quechua ni por el aymara, dijeron, esto es una corrupción, está mal escrito, debe ser tucuirico, el que todo lo ve. Por favor, el cuento de niños. En realidad tojri está documentado, afortunadamente, significa gobernador. Esa no es palabra ni quechua ni aymara, es puquina. La palabra inti, sol. El nombre del sol no era inti, sino era titi, por eso titicaca. Titicachi, en fin, toda la toponimia que acabo de decirles. Contiti. Contiti significa la divinidad ardiente, la que da calor, la que anima. Entonces, inti es una palabra que está relacionada a anti. ¿Qué significa anti? Oriente, lugar por donde sale el sol. ¿Ven? Entonces, a medida que vamos revisando estos términos, nos damos cuenta, pues, que esos términos no son explicables a partir del quechua ni del aymara, tienen que haber sido de esa tercera entidad idiomática que acabamos de identificar como puquina. Esta es la famosa lengua secreta, seguramente, que persistió en frases, en términos que el común de la gente ya no entendía, ni por el aymara ni por el quechua. Es más, muchos de estos términos se han quechuizado a la fuerza, se han aymarizado a la fuerza. Por ejemplo, el famoso villacumo, que hemos aprendido a través de Garcilaso. Por favor, eso no es nada, ¿no? La palabra es huilaoma, y eso está bien claro en los documentos, huilauma, huilaoma. Esto se ha querido cambiar. La palabra viracocha, por favor. ¿Qué no se ha dicho? Se ha escrito libros. Absurdo, ¿no? Entonces, como ven ustedes, esta pequeña excursión nos ha servido pues para ver cómo esa tercera entidad idiomática constituía una realidad en su momento, y seguramente es esa tercera entidad idiomática la que Garcilaso está designando como lengua secreta de los incas, ¿no? Eso yo creo importante. Supone qué cosa, además, después de todo esto, ¿qué supone toda esta conclusión a la que estamos llegando? Que hay que rehacer la historia, pues, hay que reescribirla, porque toda nuestra historia está escrita sobre la base de la creencia de que todo era quechua, o en el mejor de los casos, aymara, pero ya vimos que esto no se sostiene, ¿no? Que hay que remontarnos hacia esta lengua puquina para tratar de entender el sentido, digamos, de estos nombres, ¿no?, que constituyen la mejor evidencia de la presencia de esa lengua. Así es que eso era lo que quería yo transmitirles, digamos, en esta clase, como resultado, digamos, de los trabajos que se vienen haciendo en el campo, ¿no? No he hablado de arqueología porque también acá tenemos argumentos que pueden apoyarnos, ¿no es cierto? He manejado básicamente evidencia de tipo documental, evidencia de tipo nomástico, ¿no? Faltaría echar mano de la evidencia arqueológica, es importante también.
Y por último, incluso la genética. ¿Qué nos dice? No hay duda de las relaciones, ¿no?, genéticas que había entre los pobladores del Cusco y del altiplano. La arqueología, ¿qué nos va a decir? Ceramios de Sacsayhuamán proceden del Titicaca. Ollantaytambo, prácticamente arquitectura que comienza o que se inspira en Tiahuanaco. En fin, los vínculos están allí, ¿no? Hacía falta este nivel, digamos, de prueba, el nivel lingüístico, que es lo que he tratado de transmitirles. Gracias.